Nunca he sido alguien con gustos dramáticos. Nunca tuve que gritar ni dar patadas para demostrar algo. Siempre he resuelto las cosas con esfuerzo y silencio, porque así he aprendido. Desde que tengo memoria, he sido la persona que ha mantenido unida a mi familia. Mientras mis hermanos podían cometer errores, volver atrás, cambiar de opinión tantas veces como quisieran, yo no tenía ese lujo. Cuando cumplí 16 años ya estaba trabajando y ayudando con las cuentas de la casa. Cuando mis padres necesitaban dinero, yo era a quien recurrían. Cuando algo se rompía, cuando las facturas llegaban tarde, yo estaba allí, arreglando todo. Y lo hice sin quejarme, porque pensé que era lo correcto. Creí que lo reconocieron. Pensé que al final, de alguna manera, mi esfuerzo sería apreciado. Pero me equivoqué. Lo descubrí de la peor manera. El día que me senté en esa mesa y escuché a mi padre, ya frágil, decir que la casa en la que crecí, la casa en la que había invertido dinero, tiempo y cuidados, pasaría a manos de mi hermano menor. Así de simple. No hace falta. Ya tienes tu vida resuelta. Él todavía está intentando encontrarse a sí mismo, añadió mi madre, como si fuera lo más natural del mundo. Como si yo fuera una extraña, y no la hija que había mantenido unida a esta familia durante años. ¿Sabes qué es peor? No lo dijeron con malicia. Lo dijeron con la seguridad de que lo entendería. Eso lo aceptaría como siempre lo he aceptado todo. Podría haber gritado, podría haber discutido, podría haberles tirado en la cara cada centavo que pagué, cada vez que renuncié a algo para asegurarme de que no les faltara nada. Pero no hice nada de eso. Me quedé allí, mirando las caras de mis padres y de mi hermano, y fue como si una cuerda dentro de mí se rompiera. No era ira, no era dolor, era algo más profundo, un cansancio, una claridad absoluta de que ya no le debía nada a nadie. Así que asentí, me levanté de la mesa y me fui. En ese momento no se dieron cuenta, pero en ese instante tomé mi decisión. Esa noche me acosté en mi cama y sentí un extraño alivio, un vacío confortable. Por primera vez, no me sentí responsable de nada más que de mí mismo. Al día siguiente, cancelé todas las transferencias automáticas que ayudaban a pagar las facturas de mis padres. Ignoré el mensaje de mi madre pidiendo dinero para arreglar el auto. Cuando mi hermano me llamó quejándose de que le habían cortado el internet, colgué sin contestar. Ya no les debía nada. Y por primera vez empezaron a darse cuenta de esto. Los primeros días fueron tranquilos. Nadie volvió a acercarse a mí, quizás pensando que solo era una rabieta, que terminaría cediendo como siempre lo hacía. Pero a medida que fueron pasando las semanas, las cosas empezaron a ponerse difíciles. Las facturas se iban acumulando. Les cortaron la electricidad en su casa por retraso en el pago. Mi hermano, que siempre había vivido como si el dinero cayera del cielo, empezó a darse cuenta de que mantener una casa es caro. Y luego vino el primer intento de reconciliación. Mi madre me llamó con una voz dulce preguntándome cómo estaba. Respondí que estaba bien. Ella caminaba por ahí, intentando charlar un poco, hasta que finalmente sacó el tema. Tu abuela me dejó algo de dinero, pero está atascado en el banco, y estamos un poco justos este mes. ¿Crees que podrías ayudarme con algo? Me reí. No de burla, sino de incredulidad. Era tan predecible que dolió. Pregunté si le habían pedido ayuda a mi hermano. Después de todo, la casa ahora era suya. Ella suspiró y dijo que él todavía estaba tratando de resolverlo. Como si tuviera 18 años y no 30. Como si no hubiera tenido todas las oportunidades del mundo. Como si yo fuera la única persona en esa familia capaz de resolver problemas. Pero esta vez no lo estaba. No puedo ayudarte, respondí. Y el silencio al otro lado de la línea me produjo un extraño placer. Por primera vez, estaban experimentando lo que era depender de alguien a quien simplemente no le importaba. Después de ese llamado, vinieron otros. Primero probaron el tono cariñoso, luego el tono dolido. Mi padre, aunque estaba enfermo, me llamó una vez diciéndome que no entendía por qué yo actuaba así, que esa familia era familia, y que yo estaba exagerando. Exagerando. Como si años de esfuerzo desperdiciados fueran cosa pequeña. Como si no fuera humillante descubrir que, al final, solo era útil mientras pagaba las cuentas. Fue entonces cuando me di cuenta. Nunca me vieron como alguien que necesitaba ser cuidado, solo como alguien que cuidaba de ellos. Mi trabajo era arreglarlo todo, y ahora que me negaba, no sabían qué hacer. El punto de inflexión llegó cuando el banco empezó a amenazar con quedarse con la casa. Mi hermano, desesperado, intentó encontrarme en persona. Me envió mensajes, me llamó, incluso apareció en mi trabajo. Él vino con ese discurso de que yo estaba destruyendo la familia,
que nuestros padres eran mayores y que los estaba dejando sufrir. Y yo simplemente escuché. Dejé que él me echara toda la culpa, toda su frustración. Y cuando terminó, cuando esperaba que se diera, simplemente pregunté, ¿y por qué no resuelves esto? ¿La casa no es tuya? Tartamudeaba, intentaba justificarse, pero la verdad estaba allí, abierta. Nunca había tenido que valerse por sí mismo. Y ahora que lo necesitaba, no tenía idea de cómo. En los días siguientes la situación se volvió aún más tensa. Mi padre, siempre tan orgulloso, empezó a abrirse más sobre las dificultades. Él me dijo, en una de las pocas conversaciones que tuvimos, que estaba preocupado por la casa, que no sabía qué harían si el banco se quedaba con la propiedad. Me dijo que ya estaba tratando de negociar, pero no llegaba a nada. En realidad ya lo sabía, pero no quería admitir que la situación había llegado a este punto. Fui a su casa una vez, solo para ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. La casa, que una vez fue el centro de mi infancia, estaba en mal estado. Las paredes, que antes habían sido de colores brillantes, estaban descoloridas. El jardín que mi padre había cuidado con tanto amor estaba seco. Me encontré allí, en medio de todo, sin saber qué hacer. Y aún así, algo dentro de mí se mantuvo firme. No iba a dar marcha atrás. Esta vez no. Yo no era responsable de sus vidas y ya no sería yo quien cargara con el peso de todo ello. Pero lo más difícil de todo fue ver el cambio en su comportamiento. Al principio intentaron mantener una apariencia de normalidad, pero pronto empezaron a pedir favor tras favor, como si nada hubiera cambiado, como si todo volviera a la normalidad así como así, de un momento a otro. Y lo que más me dolió no fue la petición en sí, sino que pensaran que yo solo estaba allí para arreglarlo todo. Estaban tan acostumbrados a mi presencia constante, a mi ayuda incondicional, que simplemente no podían comprender que todo había terminado. Pasó el tiempo y me di cuenta de que sin mi ayuda, las cosas se estaban desmoronando más rápido de lo que imaginaba. Mi hermano intentó arreglar sus deudas, pero como siempre, fracasó en cada intento. No sabía hacer absolutamente nada. Vi crecer su desesperación y fue entonces cuando ocurrió algo interesante. Empezó a intentar acercarse a mí de una manera que nunca antes había visto. No más arrogancia, no más ese tono de quien no necesita a nadie. Empezó a pedirme consejos sobre cómo organizar sus finanzas, cómo tratar con el banco, cómo negociar. Y ahí me di cuenta de que, de alguna manera, estaba aprendiendo a las malas. Quizás él no tenía la experiencia de vida que yo tuve, pero ahora estaba empezando a entender lo que significaba ser verdaderamente responsable. Pero el cambio no se produjo de la noche a la mañana. Empezó a buscar soluciones, pero con una mirada más cautelosa, más atenta. Esto me sorprendió, pero al mismo tiempo me hizo sentir incómodo. No era mi obligación educarlo, no era mi responsabilidad. Ya había dado demasiado y no sabía si tenía fuerzas para seguir viéndolo fracasar, pero tampoco quería estar ahí, con la sensación de que lo estaba empujando a aprender del sufrimiento. En el fondo, sabía que eso era lo que necesitaba, pero eso no disminuía la frustración de darme cuenta de que, incluso después de tantos años, todavía me necesitaba, de una forma u otra. Fue entonces cuando un día las cosas finalmente llegaron a un punto crítico. El banco apareció con una orden de desalojo. Ya tenían el pie en la puerta, literalmente. Y lo que más me impactó fue la reacción de mis padres. Los vi, por primera vez, sin saber qué hacer. Mi madre temblaba. Mi padre, que siempre tenía el rostro firme, estaba desesperado, como si el mundo se le hubiera derrumbado encima. Me encontré allí, observando desde afuera, sin querer intervenir, sin saber si era el momento de hacer algo, o si finalmente debía dejar que las cosas siguieran su curso. Fue irónico, pero en ese momento parecía que todo lo que había hecho durante tantos años no había significado ninguna diferencia. Estaban allí, dependiendo de algo que yo había dejado ir, de mí mismo. Pero lo más extraño de todo fue lo que ocurrió después. Mi madre me llamó y me pidió que fuera allí para ayudar a resolver la situación, como siempre hacía. Ella estaba tan desesperada, pero yo era diferente, de una manera que ni siquiera ella entendía. Ya no quería arreglar nada, no quería ser yo quien los sacara del barro, una vez más. Cuando cogí el teléfono y dije que no iba a hacer nada, el silencio del otro lado de la línea fue más que doloroso. Fue revelador. Fue como si hubiera hecho lo único que podía hacer, algo que en el fondo todos sabían que debía suceder. Yo ya no era la muleta. Yo ya no era el ancla que mantenía a todos allí. Ese día quedó grabado en mi mente de una manera que no puedo explicar. Pensé que en el fondo quizá eso era lo que necesitaban para entender lo que realmente importaba. No fue fácil, por supuesto.
También sentía un peso dentro, pero era un peso diferente, el peso de alguien que finalmente se liberaba de una carga que nunca debió ser mía. Mi hermano, después de mucho tiempo, vino nuevamente a mí, pidiendo nuevamente ayuda, pero esta vez la petición fue diferente. Me miró, sin esa arrogancia que tenía antes, y dijo: «Necesito aprender, Carol. Ya no puedo vivir como si fueras a resolverlo todo». No sabía cómo responder. El dolor de escuchar esto fue grande, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se sintió aliviado. Finalmente lo entendió, o al menos, intentaba entenderlo. Pero al mismo tiempo, sabía que, sin importar lo que dijera o hiciera, nada volvería a ser como antes. Mi relación con él, con mis padres, con la casa misma, estaba irremediablemente rota. Vi a mi hermano correr en busca de soluciones, y una parte de mí quería apoyarlo, quería ayudarlo a salir de ese agujero, pero la otra parte de mí estaba agotada, cansada de ser la única en preocuparse, la única en llevar la carga. No pude regresar, no había forma de revertir lo sucedido, y al mismo tiempo, sentía que lo que les estaba sucediendo era una especie de karma, el precio por nunca darme cuenta de cuánto había sacrificado. Al final, la casa fue adquirida por el banco. Cuando me llegó la noticia, estaba en casa, sola, y lo único que podía pensar era en cómo había sucedido todo hasta ese momento. Me sentí un poco aliviado, pero al mismo tiempo no pude evitar sentir que esa casa, ese pedazo de historia, significaba más para mí de lo que quería admitir. No fue solo la pérdida de la propiedad, fue el final de una era, el final de algo que siempre había estado en mi vida. Cuando vi llorar a mi madre, algo dentro de mí se rompió, pero era un dolor diferente, un dolor que ya no tenía que ver con la responsabilidad de cuidar todo. Ya no podía ser la solución, y de alguna manera finalmente lo entendieron. Mi hermano, aunque había empezado a moverse para intentar resolver las cosas, todavía parecía perdido. Intentó hacer todo lo posible para mantener las apariencias, pero los agujeros eran demasiado grandes para llenarlos. Ya no lo culpé más. Él, como yo, se estaba adaptando a la nueva realidad, pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. Nunca me habían visto como una persona real, con sentimientos y limitaciones. Yo simplemente era la hija responsable, la que siempre estaba ahí para salvar el día. Y después de tanto tiempo, finalmente se dieron cuenta que yo ya no era esa persona. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones, pero lo más sorprendente fue el silencio. Aquella sensación de vacío que se apoderó de la casa de mis padres, ahora vacía, era como un eco. Yo seguía visitando, pero de otra manera, sin ese peso en el pecho, sin la obligación de arreglarlo todo. Mi hermano empezó a hacer lo que siempre había podido hacer: improvisar. Encontró un lugar donde vivir, se mudó a un pequeño apartamento y, al menos por un tiempo, parecía que estaba tratando de cambiar las cosas. En cuanto a mis padres, bueno, finalmente estaban enfrentando las consecuencias de las decisiones que tomaron. Poco a poco, empezaron a buscar la manera de salir adelante sin depender de mí. Y en el fondo, me trajo un alivio que ni siquiera sabía que necesitaba. Sé que si fuera en el pasado, habría intentado todo para que las cosas volvieran a ser como eran antes. Me habría hecho cargo de cada detalle, y quizás me habría hundido aún más. Pero esta vez, algo dentro de mí era diferente. Ya no estaba dispuesto a perder la paz por algo que no era mi problema. Y aunque todavía se acercaban a mí de vez en cuando para pedirme ayuda aquí y allá, la dinámica había cambiado. Ya no me sentía su última esperanza. Por primera vez en años, fui libre. Y no había nada más poderoso que ese sentimiento. Cuando finalmente todo se calmó, lo que quedó fue una cierta distancia. Ya no estaba allí todos los días como solía estar, y creo que eso fue lo más difícil de afrontar para mi familia. Empezaron a comprender lo que había hecho, aunque nunca me lo dijeron directamente. Fue como si se hubieran dado cuenta demasiado tarde, pero finalmente empezaron a comprender que sus vidas no dependían de mí, que ya no sería su red de seguridad. Me distancié, no porque quisiera, sino porque ya no podía cargar con el peso del mundo sobre mis hombros. Mi propia vida necesitaba ser una prioridad, y poco a poco también empecé a cuidarme. Nunca me había dado tiempo para esto. Siempre he estado tan concentrado en resolver sus problemas que he dejado que los míos se acumulen como un montón de cosas sin hacer. Cuando me detuve a mirarme, me di cuenta de que me había perdido en ese papel de cuidadora, y ya no sabía quién era sin esta responsabilidad. Entonces me permití empezar de nuevo, un paso a la vez, con miedo, pero también con una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que,
incluso después de tanto tiempo, no estaba completamente libre de esta responsabilidad. Cada vez que alguien de mi familia se acercaba a mí, ese viejo sentimiento de culpa regresaba. Fue una batalla constante entre querer ayudar y saber que, en el fondo, ya no debía ser yo quien resolviera todo. Aunque ha pasado el tiempo, la antigua dinámica familiar no ha desaparecido tan fácilmente. La culpa, como una sombra, todavía estaba allí, tratando de arrastrarme de nuevo al papel de salvador. Pero sabía que tenía que resistir. Por más difícil que fuera, no podía dar marcha atrás. Y fue en este proceso de autodescubrimiento que comencé a darme cuenta de que mi independencia no significaba ser fría o distante. En realidad significó darme la oportunidad de ser quien realmente era, sin las limitaciones de lo que los demás esperaban de mí. Estaba empezando a comprender que sí merecía vivir para mí. Esa fue la mayor lección que aprendí de todo lo que pasó. La importancia de cuidarme, de respetar mis propios límites y de entender que nadie más podía ser responsable de mi felicidad más que yo mismo. A veces todavía pienso en lo que podría haber sido, o en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tomado las decisiones que todos esperaban de mí. Pero cuando pienso en cuánto ha cambiado mi vida, no me arrepiento de nada. No más. Sé que, de alguna manera, le di a mi familia el empujón que necesitaban para salir adelante, para finalmente tomar control de sus propias vidas. Eso no significa que todo se resolvió de la noche a la mañana, pero lo que importaba era que ahora enfrentaban las consecuencias de sus decisiones, tal como cualquier otra persona tendría que hacerlo. Los dejé ir, y quizás ese fue el mejor regalo que podía darles, el derecho a hacerse responsables de sí mismos. Ahora, cada vez que recibo un mensaje de ellos, pidiendo ayuda o explicando sus dificultades, algo dentro de mí ya está más tranquilo. Sé que cuando me necesiten estaré aquí, pero también sé que ya no dependen de mí de la misma manera que antes. Aprendieron, quizás de la manera más difícil, que la vida no la puede resolver una sola persona, incluso si esa persona es la hija mayor, la que está a cargo. Y mirando hacia atrás, veo que esto es lo que tenía que pasar para que todos creciéramos. Yo también crecí, y eso es algo que nadie me puede quitar. Hoy en día, mi relación con mi familia es más equilibrada. Ya no se trata de ser yo la persona que siempre resuelve todo, sino de encontrar un espacio común donde todos podamos aportar, de alguna manera, a nuestras vidas. Todavía amo a mis padres y todavía siento un profundo afecto por mi hermano, pero el peso de las expectativas ya no está sobre mis hombros. Esto no significa que las cosas sean perfectas, pero he aprendido que no puedo controlar la vida de nadie, ni siquiera la de ellos. El cambio era necesario, y ahora cada uno tiene sus responsabilidades. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que, cuando nos liberamos de lo que los demás esperan de nosotros, podemos ver realmente lo que es importante. La casa que fue tomada por el banco, aquella que para mí era símbolo de tantas cosas, ya no representa nada más que un capítulo cerrado. Mi familia aprendió a salir adelante, y yo aprendí a cuidarme. El ciclo se cerró y me di cuenta de que la verdadera libertad no está en salvar a otros, sino en liberarnos de las cadenas que nosotros mismos creamos. Al final, lo que quedó de todo esto fue la sensación de que, a veces, las personas solo cambian cuando el dolor de la pérdida es lo suficientemente grande. Yo, que fui responsable durante tanto tiempo, me di cuenta de que al dejar que mi familia afrontara sus dificultades sola, fue cuando empezaron a aprender las lecciones más importantes de la vida. No de una manera ideal, sino de una manera real. ¿Y yo? Bueno, volví a la vida. Comencé a cuidar de mí y de mi felicidad nuevamente, y la libertad que ahora tengo no tiene precio. Lo más loco de todo es que, aún con todo el sufrimiento y los errores cometidos, me siento en paz. El dolor quedó atrás. Hoy entiendo que lo más importante es no perder de vista lo que es mejor para nosotros mismos. A veces, la única manera de amar verdaderamente a los demás es no ser la única persona que lleva la carga. No sé qué me traerá el futuro, pero sé que ahora mismo soy suficiente para mí misma.